Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a hacer estas hermosas sandalias fáciles y rápidas de realizar con la base de una hojota, ¿sí? Que todas tenemos en casa. Vamos a hacer este diseño muy bonito con una florcita de aplique y con botoncitos atrás para ajustar en el tobillo, ¿sí? Perfecto, espero que les guste muchísimo esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Vamos a comenzar. Para este proyecto vamos a necesitar un par de hojotas, 4 botoncitos, ¿sí? Tijera, en mi caso una aguja crochet 3,5 milímetros con un hilito de algodón sedificado de, ya les digo cuánto tiene, 2 milímetros de espesor. Antes de comenzar vamos a separar una tira, ¿sí?, del hilo que vayamos a utilizar porque lo vamos a necesitar más adelante. Si tienen un solo ovillo como en mi caso, van a cortar una tira más o menos de 45 centímetros. Aproximadamente, un poquito más dejaría yo por las dudas. Bueno, nos vamos a venir a nuestra hojotita. Vamos a meter el gancho por una de las lazadas, ¿sí?, de las tiritas. Buscamos el hilo y lo pasamos. Hacemos lazada en el gancho y cerramos. Este hilito del inicio que dejamos un poquito largo lo vamos a traer para adelante para ir escondiendo, ¿sí? Ajustamos ahí, metemos el gancho, buscamos el hilo, lo pasamos por la tira, hacemos lazada en el gancho y cerramos. Metemos el gancho, buscamos el hilo, hacemos lazada y cerramos. Metemos, buscamos, traemos, hacemos lazada y cerramos. Metemos, buscamos, traemos, hacemos una lazada en el gancho y cerramos. Perfecto. Vamos a ir empujando para atrás de la tirita. Vamos acomodando ahí para que nos vaya cubriendo nuestra tira. Y vamos a ir contando los puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Continuamos. 5. 6. 7. 8. Y así vamos a continuar haciendo estas lazaditas, ¿sí?, por toda la tira. En mi caso voy a hacer 30 puntos, ¿sí? Ustedes, si quieren hacer más, porque tienen un hilo más finito, siempre les recomiendo que sea gruesito el hilo para que sea más fácil de trabajar en este tipo de base. Y si van a hacer más, que sea número par, ¿sí? Perfecto, continuamos. Yo voy a llegar hasta los 30 puntos y les voy a decir cuál es el siguiente paso. Continuamos. Llegamos a los 30 puntos, llegamos al medio, ¿sí?, donde está nuestra tirita. Vamos a pasar a la otra de la siguiente manera, para cubrir el otro lateral, que también vamos a hacer 30 puntos, ¿sí? Los mismos que hayamos hecho de este lado, los vamos a hacer de este otro lateral. Así como estamos, donde terminamos nuestro número de cadenitas, venimos al otro lado, buscamos el hilo y hacemos el primer punto, ¿sí? 1,
meto, busco 2 y voy empujando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar los 30 puntos. Una vez que llegamos a completar los 30 puntos de este otro lateral, vamos a girar, ¿sí? Y acá, como hice en la otra hojita, voy a hacer 10 puntos deslizados para que no me quede de tan abajo el tejido y se me ababuche y se me haga como una bolsita. Entonces voy a hacer 10 puntitos deslizados y después voy a continuar con puntos bajos, ¿sí? Ahí donde tenemos el gancho, vamos a contar 1 en el siguiente, porque lo vamos a hacer a la disminución, ¿no? En el siguiente me meto en el siguiente puntito y hago punto deslizado, voy a contar 2, siguiente 3, siguiente 4 puntos deslizados o punto enano, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Una vez que tenemos los 10 puntitos deslizados, vamos a continuar con los 20 que nos quedan haciendo puntos bajos. Si ustedes hicieron más cadenitas acá para cubrir su tira, van a hacer puntos pares siempre, ¿sí? Metemos y hacemos un punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y voy a continuar con puntos bajos hasta donde terminan mis 20 puntos, ¿sí? Nos vemos para explicarles cómo girar para la otra tirita. Acá tenemos 19 puntos bajos y este que quedó largo ahí en el cruce lo vamos a tomar y vamos a hacer el número 20. 20 puntos bajos. Ahí pasamos al otro lateral, agarramos el primer puntito disponible y hacemos 1 punto bajo, 2 puntos bajos, siguiente 3 puntos bajos y así hasta tener 20 puntos bajos. 4, 5, 6. Llegamos a los 20 puntos bajos, ¿sí? Nos quedan 10 libres que no los vamos a tocar. Vamos a girar. En esta vuelta del derecho vamos a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3, que va a representar mi primera vareta. Hacemos lazada y en la siguiente cadenita me meto y hago una vareta. Hago lazada y en la siguiente cadenita voy a hacer una tercera vareta. Con las 3 cadenitas y las 2 varetas formo 3 varetas. Ahora voy a hacer una cadenita al aire, hago lazada, dejo una cadenita libre ahí en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta. Voy a hacer una cadenita al aire, hago lazada, dejo una libre y en la siguiente voy a hacer una vareta. Hago una cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta.
cadenita al aire, lazada, dejo una cadenita libre y en la siguiente voy a hacer una vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una cadenita libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta. Cuando esté llegando al medio, ¿sí? Voy a contar 2 puntos bajos de un lado y 2 del otro. O sea que tengo que dejar 4 puntos libres acá en el medio, ¿sí? En la unión de las dos tiras. Voy a dejar 1, 2 de este lado y 1, 2 del otro lado. 4 puntos libres. Entonces acá, antes de llegar al medio, estos dos libres tengo que dejar. Si quieren poner una marquita, voy a hacer la última cadenita al aire, lazada, dejo una libre y voy a hacer ahí mi vareta. Acá cuando esté llegando a los 4, voy a hacer 2 varetas juntas, sin separación. Hago una lazada y en el siguiente puntito voy a hacer una vareta. Voy a hacer una lazada en el gancho y voy a dejar estas dos de esta tira libres, 1, 2 y 2 de la otra tira. O sea, 4 puntos ahí en el medio libres y en el siguiente me meto y voy a hacer una vareta para que se vaya cerrando ahí el punto. Tengo que hacer lo mismo que hice de este otro lado, así que voy a hacer lazada y al lado de la vareta hago una segunda vareta. Perfecto, ahora sí, una cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente voy a hacer vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente hago una vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre y en la siguiente hago una vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre y en la siguiente una vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre y en la siguiente vareta. Cadenita al aire, dejo una libre y finalizo con las 3 varetas como del otro lado donde inicié. Dejo una libre y en la siguiente voy a hacer una vareta al lado de la otra, terminando con 3 varetas. 2 y la última 3 varetas. Perfecto. Voy a levantar una cadenita y ahora vamos a repetir la vuelta de puntos bajos. Voy a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En esta vuelta al revés me meto ahí en la primera vareta de la vuelta anterior, o sea en la última de la vuelta anterior, me meto y hago un punto bajo, sobre la siguiente vareta punto bajo, sobre la siguiente punto bajo. En la cadenita al aire, ahí me voy a meter, así agarro toda la cadenita y ahí hago un punto bajo. Sobre la vareta, punto bajo, adentro de la cadenita, punto bajo, sobre la vareta, punto bajo, me meto ahí en esa casita y hago sobre la cadenita al aire, punto bajo, y sobre la vareta, punto bajo. Continuamos. Cuando llegamos acá al medio donde tenemos las 4 varetas, vamos a hacer sobre cada una de ellas un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y continuamos como en el otro lateral. Adentro de la casita hago un punto bajo, sobre la vareta un punto bajo y así
hasta llegar al otro extremo. Acá vamos a terminar sobre las 3 varetas, un punto bajo en cada una de ellas. 1, 2, y 3. Perfecto. Ahora en esta vuelta del derecho vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Exactamente lo mismo. Levantamos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Lazada y voy a hacer 2 varetas. En la siguiente cadenita hago una vareta. Lazada y en la siguiente cadenita mi tercera vareta. ¿Sí? Perfecto. Hacemos una cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente hago una vareta. Hago una cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente una vareta. Voy a continuar de ese modo hasta llegar al medio, ¿sí? Hasta tener 4 cadenitas libres. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí, que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta de varetas. 2 varetas juntas y me voy a pasar al otro lado, ¿sí? Continuamos. Acá llegamos al medio a tener 1, 2, 3, 4, 5 libres. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Hicimos una cadenita al aire, hacemos lazada, dejamos esa libre y en la siguiente voy a hacer una vareta. Hago lazada al lado de esa vareta sin separación. Hago una segunda vareta. Hago lazada. Y voy a dejar 4 puntos libres, 2 que serían de este lado y 2 del otro, ¿sí? Para que me quede ahí en el medio cerrado. Dejo 1, 2, 3, 4 y en la siguiente me meto y hago una vareta. Perfecto, lazada, al lado de esa hago una segunda vareta. Perfecto, hago una cadenita al aire, lazada, dejo una libre y en la siguiente voy a hacer una vareta. Cadenita al aire, lazada, una libre en la base y en la siguiente vareta. Voy a continuar con esta misma secuencia hasta tener las 3 puntos libres ahí al final, que voy a cerrar de la misma manera con 3 varetas, ¿sí? Acá hice la última vareta, cadenita al aire, lazada y finalizo con las 3 varetas. Una al lado de la otra. 1, 2 y 3. Perfecto. Ahora vamos a hacer puntos bajos, pero incluyendo esta tira, ¿sí? Que nos vamos a medir hasta el taloncito cuántas cadenitas ocupa. Y ese número de cadenitas vamos a hacer siempre que sea número par. Tenemos que hacer la misma cantidad de cadenitas de este lado que la que vamos a hacer del otro extremo para que se unan ahí y se cierren, ¿sí? Con los botoncitos. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Como les decía, acá vamos a hacer cadenitas al aire hasta llegar a tener a que nos cubra nuestro taloncito, ¿sí? A la mitad de nuestro taloncito, porque la otra tira va a tener la otra mitad. Vamos a contar, porque tenemos que hacer la misma del otro lado. 1, 2, 3. En mi caso voy a hacer 18. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Recuerden, número par. Que le llegue hasta su taloncito. Giramos
Y vamos a hacer un punto bajo sobre las cadenitas y sobre todo los puntos que hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Voy a hacer un punto bajo sobre cada una de ellas. Una. Dos. Tres. 4 y continuamos a cubrir todas las cadenitas. $18 puntos bajos. Una vez que cubrimos todas esas cadenitas, vamos a continuar haciendo puntos bajos sobre las varetas. 1, 2, 3. Adentro de la casita que se formó con la cadenita al aire, voy a hacer un punto bajo, sobre la vareta un punto bajo, adentro de la casita punto bajo y así voy a continuar. Acá cuando llegamos al medio, que tenemos las 4 varetas juntas, vamos a hacer un punto bajo sobre cada una de ellas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Adentro de la casita hacemos punto bajo, sobre la vareta punto bajo y continuamos de la misma manera hasta el otro extremo. Acá estoy llegando a finalizar, ¿sí? Con los puntos bajos. Me falta tomar la última vareta, ¿sí? Pero acá vamos a usar el hilito que les había dicho al comienzo del video que teníamos que separar, porque acá vamos a hacer las cadenitas al aire para luego finalizarlas y cubrirlas con puntos bajos, ¿sí? Así que nos metemos por acá en la tercera cadenita que hicimos al levantar esta vareta, pasamos el hilo, hacemos una lazada ahí para ajustar este hilito y vamos a hacer la misma cantidad de cadenitas que hayamos hecho del otro lateral, ¿sí? En mi caso van a ser 18 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 cadenitas, ¿sí? Ahora retomamos donde nos habíamos quedado y vamos a hacer un punto bajo sobre cada una de esas cadenitas que hicimos al aire, ¿sí? Podemos mientras tanto esconder este hilito del inicio. Terminamos a hacer en la última vareta el último punto bajo y ahora sí, un punto bajo sobre cada una de las cadenitas. Uno, dos, tres. Continuamos hasta el otro extremo. Una vez que llegamos a cubrir esas cadenitas al aire, vamos a girar y de la vuelta del derecho de nuestro tejido vamos a levantar 3 cadenitas. Este hilito que me quedó, que lo tengo que esconder ahora. Vamos a levantar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Hacemos lazada y en el siguiente punto vamos a hacer una vareta. Lazada y en el siguiente punto una segunda vareta que con las primeras cadenitas que hicimos se formarían 3 varetas, ¿sí? Ahora vamos a continuar con esta secuencia de una cadenita al aire, lazada, una libre en la base y en la siguiente vareta. Una cadenita libre, o sea, ahí al aire, lazada, cadenita libre en la base y en la siguiente vareta. Cadenita al aire, lazada, libre, la siguiente vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente
voy a hacer una vareta. Cadenita al aire, lazada, libre, siguiente, vareta. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre, la base de la siguiente voy a hacer una vareta. Ya cuando llegamos a donde teníamos el trabajo anterior, voy a continuar de la misma manera. Ya no voy a hacer acá 3 cadenitas, sino que las hice al iniciar esta vuelta. Continuamos. Cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta. Continuamos hasta llegar a tener de este lado 3 cadenitas libres. Llegué al medio donde tengo 3 cadenitas libres antes de pasar al otro lado, ¿sí? 1, 2, 3. Sin hacer cadenita al aire, hice mi última vareta, hago lazada y al lado de esa vareta voy a hacer una segunda vareta. Una al lado de la otra. Hago lazada, dejo 1, 2 de este lado y 2 del otro lado. Serían 4 puntos en el medio libres y en el siguiente voy a hacer mi vareta. Lazada, al lado de esa vareta hago una segunda vareta. Hago una cadenita al aire, lazada, dejo una libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta. Continúo con esta secuencia por toda la vuelta hasta tener 3 cadenitas libres donde voy a cerrar como inicié, con 3 varetas, ¿sí? Continuamos. Acá estamos llegando al final, hicimos una cadenita de separación, lazada y voy a finalizar dejando una cadenita libre en la base y haciendo las 3 varetas, ¿sí? Una al lado de la otra. 1, siguiente, 2, y la última vareta. Ahí, perfecto. Muy bien, ahora vamos a levantar una cadenita, vamos a girar el tejido y en esta vuelta del revés, estoy del lado del revés de mi hojotita, voy a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior, sobre varetas y sobre casitas. 1, 2, 3 y adentro de la casita de la cadenita al aire me meto y hago punto bajo. Sobre la vareta, punto bajo. Adentro de la cadenita, punto bajo. Voy a continuar y nos vemos al finalizar la vuelta. Perfecto, terminamos la vuelta de puntos bajos y ahora sí vamos a repetir secuencias, ¿sí? La de varetas y la de puntos bajos, ¿sí? Ahora en esta vuelta del derecho nos toca hacer lo mismo que hicimos en la vuelta de varetas. Vamos a repetir este procedimiento por 1, 2 y 3 casitas más. Tenemos una casita, ¿sí?, que se forma con la vuelta de varetas. Esta tenemos realizada. Tenemos la de puntos bajos, nos quedaría hacer una vareta, puntos bajos, otra vareta, puntos bajos, otra vareta y finalizamos con puntos bajos, recordando siempre haciendo la disminución acá en el medio. Estas secuencias son repetitivas, la vuelta 1 y 2, la vuelta de varetas y de puntos bajos. Vamos a repetir secuencia y nos vemos al finalizar la vuelta de puntos bajos, ¿sí? Tenemos que tener 1, 2, 3, 4 casitas. Nos vemos
al finalizar esa vuelta para hacer la florcita, aplicarla y aplicar botones. Continuamos. Perfecto, acá finalizamos las vueltas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 casitas y terminamos en la vuelta de puntos bajos. Ya tenemos ahí la altura deseada de nuestra sandalia. Vamos a cortar el hilo. Lo vamos a pasar por esa cadenita que se forma y ajustamos bien ahí. Perfecto. Ahora, acá atrás, vamos a ponerle 2 botoncitos. Eso es a gusto de cada una. Si tienen botones grandes o si quieren ponerle 4 botoncitos chiquitos. Yo elegí ponerle 2 botones chiquitos, uno arriba y uno abajo, ¿sí? Sería en la primera casita que tengamos ahí disponible y en la última. Para luego engancharle el botoncito a donde más nos quede mejor, porque lo vamos a enganchar en la vuelta esa de casitas, ¿sí? Nos va a quedar ahí agarradito. Perfecto. Para eso yo utilicé el mismo hilo con el que estábamos trabajando. Vamos a cortar un pedacito de hilo. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Enhebramos. Hacemos un nudito en uno de los extremos. Muy bien. Colocamos nuestro botoncito. ¿Sí? Del lado de atrás lo pasamos para que el nudito quede escondido. Y lo enganchamos de este lado. Perfecto. Le damos otra vueltita más para que quede ajustado. Muy bien. Este es el hilito que nos quedó, que tenemos que esconder, ¿sí? Ahora, sin cortar el hilo ni nada, yo voy a ir pasando el hilito por ahí, por las vueltas de varetas, pues escondiéndolo al fondo, para no tener que hacer otro nudito. Voy pasando el hilo, la aguja, escondiendo el hilo. Y voy a llegar hasta la última hilera de varetas, donde voy a coser mi segundo botoncito, ¿sí? Perfecto. Otra vueltita más para asegurar. Pasamos y reforzamos. Muy bien, ya nos quedan los botoncitos aplicados. Ahora voy a cerrar haciendo un nudito para ajustar ese hilo, ¿sí? Si quieren hacer 2 nuditos para terminar de que se ajuste bien. Perfecto. Escondemos un poquito el hilo para cortar. Ahí estamos y ahí podemos cortar. Muy bien. Ahora nos queda esconder este hilito, vamos a esconderlo y vamos a hacer la florcita para aplicar
ahí al medio, ¿sí? Y que nos tape esa unión ahí. Vamos a hacer esta florcita, muy fácil de realizar. Pueden hacer también otro tipo de flor, una estrellita, un corazón, lo que más les guste. Ahora les explico cómo hacer esta florcita de aplique. Lo que sí les recomiendo que sea dentro de todo chiquito para que no nos tape todos los deditos de nuestro pie. Agarramos el hilo con el que estamos trabajando. Vamos a hacer un anillo mágico, ¿sí? Perfecto. Para terminar de cerrar el anillo, vamos a hacer una cadenita. Ahí tenemos listo nuestro anillo mágico. Adentro de ese anillo vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar a los 9. 5, 9 puntos bajos. Una vez que tenemos los 9 puntos bajos, esta colita que nos quedó acá la vamos a estirar para cerrar el anillo. Cerramos ahí y nos vamos a pegar al primer puntito con un punto deslizado, ¿sí? Nos metemos, buscamos el hilo y hacemos punto deslizado. Perfecto. Acá voy a levantar 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? Voy a hacer doble lazada en el gancho, 1, 2, porque voy a hacer ahora varetas, dobles varetas, ¿sí? ¿Cómo sería? Metemos en el mismo lugar donde levantamos las cadenitas, ahí metemos, buscamos, lazada, pasamos por 2, lazada, pasamos por 2, lazada y pasamos por 2, ¿sí? Otra vez, 1, 2 lazadas en el gancho, metemos en el mismo lugar, buscamos el hilo, hacemos lazada, pasamos por 2, lazada, pasamos por 2, lazada, pasamos por 2. Vamos a hacer otro punto alto doble. 1, 2, metemos en el mismo lugar, buscamos el hilo, lo traemos, lazada, paso por 2, lazada, paso por 2, lazada, paso por 2. Tenemos las primeras cadenitas que levantamos y 3 dobles varetas. Ahora vamos a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3 y me voy a pegar al siguiente puntito, ahí en la base, con un punto bajo. Me meto y hago un punto bajo. Muy bien. Ahora voy a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3. Voy a hacer 2 lazadas en el gancho, 1, 2. Y en el siguiente punto, ¿sí? Ahí voy a hacer 3 dobles varetas. 3 varetas dobles. Lazada, paso por 2, lazada, paso por 2, lazada, paso por 2. Otro doble punto alto. El último, en el mismo lugar. Perfecto, tenemos los 3 puntos altos dobles en el mismo lugar. Ahora levantamos 3 cadenitas, 1, 2, 3 y en el siguiente punto me voy a pegar con un punto bajo. Muy bien, voy a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3 y en el siguiente punto voy a hacer 3 puntos altos dobles o 3 dobles varetas en el mismo lugar, ¿sí? Doble lazada en el gancho y en el siguiente puntito voy a hacer 3 varetas dobles. 1, 2, 3 varetas dobles. Levanto 3 cadenitas, 2, 3 y en el siguiente punto me pego con un punto bajo. Muy bien, ahí tenemos 3 pétalos.
vamos a hacer el mismo procedimiento hasta tener 5 pétalos. Levanto 1, 2, 3 y en el siguiente punto voy a hacer 3 puntos altos dobles y 3. Levanto 3 cadenitas, 1, 2, 3 y me voy a pegar a ese punto que me queda ahí con un punto bajo. Muy bien. Ahora sí. Cortamos un poquito largo el hilo para luego coserlo a nuestra sandalita. Vamos a pasar ese hilo que cortamos por esa cadenita que se forma y vamos a ajustar bien ahí. Perfecto. Muy bien. Ajustamos este del inicio para cerrar ahí y nos queda la florcita de 5 pétalos. Acá, si quieren, le pueden poner una perlita, una piedrita, lo que tengan para darle brillo, color, lo que más nos guste, ¿sí? Ahora vamos a aplicar esta piedrita a nuestra flor y de luego la aplicamos a nuestra sandalita. Vamos a enhebrar la aguja con el hilo excedente, ¿sí? El que dejamos. Y vamos a pasar, vamos a traer para adelante, vamos a pasar por ahí para cerrar bien ese circulito que nos queda en medio. Para un lado, metemos y pasamos para el otro. Muy bien, ahí quedó bien cerradito ese circulito del medio. Ahora pasamos el hilo para adelante de nuestro tejido, le ponemos el detallecito que tengamos, ¿sí? Y lo pasamos para el otro. Ahí nos quedó aplicadita esa piedrita. Ahora nos vamos a venir a la sandalita y la vamos a coser ahí, ¿sí? Este hilito del inicio, el otro que nos quedó, lo podemos cortar acá, porque después se va a dificultar. Nos venimos ahí y pasamos para un lado. Pasamos para el otro. Y vamos haciendo varias puntaditas ahí para que nuestra florcita quede bien agarrada. Muy bien, y así nos quedan estas hermosas sandalias tejidas, muy fáciles y rápidas de realizar para usar en cualquier momento, para cualquier ocasión. Puedes combinar con el color que más les guste. Espero que les haya gustado muchísimo esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, comentar, suscribirse, que me ayudan muchísimo a crecer. Muchas gracias. Bendiciones.